Muy buenos días, soy el doctor Gustavo Nasbeter y con la doctora María Pino, también integrante de la División Reumatología del Hospital de Clínicas, haremos una reseña del valor clínico de los autoanticuerpos. Los autoanticuerpos son inmunoglobulinas dirigidas contra antígenos del propio organismo, constituyentes del propio organismo, endógenos. Habitualmente pueden detectarse en suero y en otros fluidos, y esos antígenos contra los cuales están dirigidos pueden ser ácidos nucleicos, proteínas, fosfolípidos, etc. Pueden ser desarrollados por distintos mecanismos, y son los autoanticuerpos patógenos, o pueden producirse en el marco de mecanismos fisiológicos y desempeñan un rol en autodefensa, autorregulación, protección contra infecciones. Son el claro exponente serológico de enfermedades autoinmunes que son patologías que involucran al 3 al 5% de la población y tienen un valor en algunos casos, predecir la posibilidad de desarrollo de estas enfermedades, detectarlas, diagnosticarlas, monitorear estas enfermedades e incluso predecir respuesta al tratamiento de las mismas. Pueden ser órganoespecíficos o no órganoespecíficos en el caso de las patologías autoinmunes, y dentro de este marco los anticuerpos antinucleares constituyen uno de los autoanticuerpos más relevantes. Los anticuerpos antinucleares son un grupo, como dijo el doctor Nasbeter, muy importante en estas patologías. Los detectamos por inmunofluorescencia indirecta, utilizando como sustrato antigénico, como antígeno, una línea celular. La más común utilizada es las células HEP2. Son células epiteliales humanas que están en distintos estadios del ciclo celular. De este término antinuclear, entonces, va a incluir los anticuerpos presentes en el suero de los pacientes que reconozcan diferentes antígenos ubicados en el núcleo, los anticuerpos antinucleares propiamente dicho. También por extensión en este grupo de anticuerpos incluimos los anticuerpos de los pacientes que reconocen antígenos localizados en el citoplasma de la célula, y también una tercera categoría que son los antígenos que se expresan en el aparato mitótico, o sea, los anticuerpos, los diferentes patrones de fluorescencia relacionados con el aparato mitótico. Estos autoanticuerpos son muy frecuentes en las enfermedades del tejido conectivo. Casi el 100% de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen estos anticuerpos positivos y son también muy frecuentes en el resto de las enfermedades. Ya se han realizado 3 consensos internacionales en relación a los patrones de FAM. La información se puede consultar en el link www.anapatterns.org, se puede bajar la aplicación, y la idea de estos consensos internacionales es armonizar a nivel mundial los nombres de los patrones de fluorescencia, cuáles son los que se van a incluir, las asociaciones clínicas de cada uno de ellos y la información que el laboratorio inmunológico debería brindar en el protocolo del informe al médico solicitante de esta determinación. Hoy en día, los patrones incluidos en el consenso abarcan los patrones asociados al núcleo propiamente dicho, al citoplasma y al aparato mitótico, como mencioné recién. La categoría en naranja es la información que brindan todos los laboratorios inmunológicos, y según la experiencia del profesional a cargo de la lectura del microscopio se podrá identificar los patrones mostrados en verde.
En cuanto a los patrones asociados al núcleo, los más frecuentes son el homogéneo, los moteados, centromérico, nucleolares y también los anticuerpos asociados con la membrana nuclear y los llamados moteados pleomórficos. El FAN homogéneo genera una imagen homogénea difusa en toda la extensión del núcleo con las metafases positivas. Frente a un paciente con un FAN homogéneo, los anticuerpos pueden estar reconociendo diferentes antígenos del núcleo. Uno de los importantes en el contexto de un paciente con lupus eritematoso sistémico es el anticuerpo anti-DNA nativo. Este anticuerpo, para estudiarlo, debemos aplicar otro método que lo estudie específicamente. En este caso también es la IFI, pero cambiamos el sustrato por la acritidina lucilea. Este anticuerpo tiene una sensibilidad variable en el lupus y una especificidad muy elevada, tal es así que forma parte de los criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico del Colegio Americano de Reumatología. Otra tinción muy frecuente es la moteada o granular, son sinónimos. El moteado puede ser grueso cuando las motas son más gruesas, más grandes, y puede estar acompañado, como en este caso, de una tinción también en el citoplasma. Vemos tinción en el núcleo y alrededor observamos el citoplasma también con una tinción citoplasmática. Los pacientes pueden tener más de una especificidad de anticuerpos en el suero. Pueden tener anticuerpos que reaccionen con el núcleo y el citoplasma, más de una tinción en el citoplasma, más de una tinción en el núcleo. Cuando uno tiene un FAN positivo moteado, los anticuerpos pueden reconocer diferentes antígenos. Dentro del contexto clínico también de un paciente con lupus eritematoso y este patrón de FAN, se puede pensar que los pacientes tengan el anticuerpo anti-ICM que se va a estudiar por otro método inmunológico. Estos anticuerpos son poco sensibles para el LES, pero son altamente específicos. También forman parte de los criterios de clasificación de lupus eritematoso sistémico del Colegio Americano de Reumatología. Otro anticuerpo que puede generar este patrón de fluorescencia es el anticuerpo anti-RNP, antirribonucleoproteína. Es más inespecífico, lo podemos ver en el lupus, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, en la esclerodermia, en la R, en el síndrome de Sjögren, en miopatías inflamatorias. Es importante destacar que estos anticuerpos pueden preceder, a veces en años, el desarrollo de la enfermedad y en otras ocasiones esta, por falta del gatillo adecuado, no sustanciarse. Hay una publicación del 2003 del New England Journal of Medicine de un estudio realizado en 5 millones de sueros de personas en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que pudieron ver que 130 de ellas, con el correr de los años, desarrollaban lupus eritematoso sistémico. Cuando fueron a ver los sueros previos, en un promedio de 5 sueros previos, en algunos casos con muchos años de anticipación, vieron que en un porcentaje muy elevado, casi el 70%, había un FAN positivo de 1 en 20 o más en estos pacientes con lupus, precediendo en algunos casos hasta 9 años y medio antes del desarrollo de la primera manifestación de la enfermedad. Otros autoanticuerpos, como el anti-DNA nativo, que es bien específico del lupus, son un poco más cercanos al desarrollo de la enfermedad. Y los que en este estudio, comparados con 4 controles por cada paciente lúpico, fueron verdaderamente muy cercanos al comienzo de la enfermedad y parecen tener un valor patogénico, son el anti-SM y el antirribonucleoproteína. Entonces, estos autoanticuerpos pueden preceder, a veces con muchos años, el desarrollo de su enfermedad y no necesariamente, en todos los casos, implican que el paciente vaya a tener esa enfermedad.
Otro patrón de fluorescencia muy frecuente es el moteado, en este caso moteado fino. Los anticuerpos de los pacientes pueden reconocer diferentes antígenos nucleares para generar este patrón moteado fino. En el contexto, por ejemplo, de un paciente con lupus eritematoso sistémico o con síndrome de Sjögren, frente a un moteado fino, se puede pensar y estudiar la presencia de los anticuerpos anti-Ro y anti-La. En el lupus están presentes en diferentes porcentajes y son importantes en el lupus neonatal. Esto es muy importante si uno tiene una paciente mujer lúpica que tenga un anti-Ro positivo, porque puede ser un marcador de riesgo de lupus neonatal con la exteriorización sobre todo de rash, pancitopenia, hepatopatía, pero además, y muy importante, con el riesgo mayor, este anti-Ro y sobre todo la fracción 52, de desarrollar en el producto la posibilidad de un bloqueo auriculoventricular, y el riesgo es que este sea completo o una miocardiopatía. Por eso, sobre todo en el segundo trimestre de embarazo, hay que estar muy pendiente, porque un tratamiento con corticoides adecuado puede, en estos casos, que siempre se monitorean cardiológicamente en el feto, ver si esto está presente y poder actuar tempranamente para evitar la producción de esta patología grave y severa. Estos anticuerpos también se asocian al síndrome de Sjögren. Antiguamente estaban incluidos tanto el Ro como el La en los criterios de clasificación de la enfermedad. Hoy en día solamente se incluye al anticuerpo anti-Ro. Otro patrón de fluorescencia, el moteado fino, también se puede deber a la presencia de otro anticuerpo específico de miopatía inflamatoria, como es el anticuerpo anti-Mi2. Entonces, en el contexto de un paciente con dermatomiositis o polimiositis, poder identificar el anticuerpo anti-Mi2 cuando hay un FAN positivo moteado fino, hoy es posible en el laboratorio a través del enzima inmunensayo lineal, y la banda correspondiente, el anticuerpo anti-Mi2, va a resultar positiva si los anticuerpos del paciente se dirigen a ese antígeno. Otro antígeno que puede estar reaccionando y generar un patrón moteado fino, es el anti-Q, que es un anticuerpo asociado a miopatía inflamatoria, que también puede verse en pacientes con lupus eritematoso sistémico, con síndrome de Sjögren, con fibrosis pulmonar idiopática, y a través del enzima inmunensayo lineal también podemos estudiar si los anticuerpos del paciente reconocen a este antígeno para generar este patrón moteado fino. El moteado fino denso es otro patrón de fluorescencia nuclear que es importante poder determinar, porque es raro verlo en las enfermedades del tejido conectivo y es más frecuente en la población sana. Una tinción típica del patrón de fluorescencia es la presencia del anticuerpo anticentrómero. Este genera un patrón único, exclusivo, que no se ha identificado ningún otro antígeno que lo produzca. Este anticuerpo anticentrómero, el patrón llamado centromérico, se asocia a pacientes con esclerodermia, particularmente con la forma limitada de la enfermedad. También puede verse en el lupus eritematoso sistémico, en el síndrome de Sjögren y en la cirrosis biliar primaria. Estos patrones de fluorescencia son puntos nucleares que uno puede contabilizar en los núcleos. Están los múltiples puntos nucleares asociados principalmente a cirrosis biliar primaria, y los escasos puntos nucleares, son menor cantidad de puntos por núcleo, que se asocian más a enfermedades del tejido conectivo y también se ven en personas sanas. El anticuerpo antitopoisomerasa antiesclero70 puede estar denominado el patrón que genera en el núcleo de distintas maneras. Puede ser un homogéneo, puede ser también llamado moteado tipo esclero70, nucleolar moteado tipo esclero70. Aún no ha habido un consenso internacional con el nombre de este anticuerpo. Este anticuerpo, cuando se ve esta imagen de la fluorescencia en el contexto de un paciente con esclerodermia, este anticuerpo se asocia principalmente a la forma difusa de la enfermedad
con alta especificidad. Dentro de los nucleolares, el informe de laboratorio puede decir exclusivamente anticuerpos patrón positivo nucleolar o puede hablar de qué tipo de nucleolar está presente. Podemos tener el nucleolar homogéneo y frente a esta imagen de fluorescencia pensar en el contexto clínico adecuado que el anticuerpo presente sea el anti-PMSSL. Con el enzima inmunensayo lineal podemos hoy en día ver si este patrón de fluorescencia se asocia a la presencia de este anticuerpo que se ve en síndrome de superposición, polimiositis, esclerodermia o en polimiositis, en dermatomiositis o en esclerodermia aislada. El nucleolar aglomerado, arracimado o clampi es otro patrón nucleolar que se asocia también específicamente a esclerodermia, principalmente en la forma difusa. El nucleolar moteado es otro patrón que puede presentarse y cuando uno ve esta imagen de fluorescencia puede pensar que el anticuerpo presente sea el anti-RNA polimerasa. También anticuerpo altamente específico de esclerodermia en pacientes principalmente que desarrollan la forma difusa. Este anticuerpo RNA polimerasa lo podemos estudiar específicamente por un enzima inmunensayo. Dentro de los pleomórficos el más frecuente es el PSNA, que se asocia a lupus eritematoso sistémico, aunque hoy en día también se ha descrito en otras patologías. Es pleomórfico porque solamente reaccionan algunas de las células que están en ciertos estadios del ciclo celular. Ahora vamos a ver los anticuerpos de los pacientes que reconocen diferentes antígenos ubicados en el citoplasma, generando distintos patrones o imágenes de fluorescencia. Si uno ve una imagen fibrilar del tipo lineal, puede pensar que el anticuerpo presente sea el antimúsculo liso, que se asocia a hepatitis autoinmune tipo 1. Cuando uno observa un moteado fino, puede pensar que el anticuerpo presente sea alguna sintetasa. La sintetasa más frecuente es el anticuerpo anti-Jo, que se asocia al síndrome antisintetasa, polimiositis, dermatomiositis, pero cabe destacar que el anticuerpo anti-Jo solamente genera una tinción citoplasmática en un porcentaje pequeño de los pacientes. Siempre hay que solicitarlo por un método específico, aparte del FAM. El moteado fino denso también lo generan anticuerpos que reaccionan con otras sintetasas. Son muchas las sintetasas identificadas y este moteado fino denso podemos identificar a las sintetasas hoy en día por el enzima inmunensayo lineal, el anti-PL7 o el anti-PL12. En general son anticuerpos excluyentes, o está presente uno y no está presente otro, solamente uno de ellos. El moteado fino denso también se puede ver a la presencia de los anticuerpos anti-P-ribosomal, anticuerpo altamente específico de lupus, que lo podemos estudiar y confirmar por un enzima inmunensayo, y que se ve principalmente en el lupus juvenil en un 10 a un 35%. Otra tinción citoplasmática puede verse a la presencia de anticuerpos que reaccionan con la partícula de reconocimiento de señales. Es un anticuerpo que lo podemos confirmar también con el enzima inmunensayo lineal. Tiene una sensibilidad baja para polimiositis, pero una elevada especificidad. Una tinción frecuente es la debida a los anticuerpos que reconocen al anti-M2 y generan el patrón moteado reticular o tipo mitocondria, y el anticuerpo que podemos estudiar es el M2, marcador serológico de la cirrosis biliar primaria. Esta tinción citoplasmática muchas veces va acompañada de otras tinciones nucleares, como por ejemplo en este caso el anticentrómero, o también puede ser por ejemplo con los múltiples puntos nucleares. Dentro del aparato mitótico también hay diferentes patrones de fluorescencia. Solo me voy a referir al tipo uso mitótico NUMA1, donde se observa una tinción típica, característica en los polos del uso de la mitosis, y cuando está presente este anticuerpo
La enfermedad más frecuentemente asociada es el síndrome de Sjögren o el lupus eritematoso sistémico. En este caso, el informe de laboratorio entonces va a hablar que en el aparato mitótico el paciente tiene anticuerpos positivos con la tinción. El patrón se va a llamar NUMA1 o tipo uso mitótico NUMA1 y el título de anticuerpos correspondiente. Entonces, los anticuerpos antinúcleos citoplasmáticos, como vimos, los podemos observar en todas las enfermedades del tejido conectivo, pero también en general en títulos inferiores, en muchas infecciones, en neoplasias, en enfermedades tiroideas, en convivientes de pacientes con enfermedades del tejido conectivo, en la población sana mayor a 60 años, en el caso de las mujeres pueden estar cuando superan los 40 años o durante el embarazo. Y desde un punto de vista técnico, dependiendo de la primera dilución en la cual uno comienza a trabajar, también la tasa de positividad puede ser del 20 al 30% si comenzamos con una dilución de 1 en 40 y disminuirla al 10 al 12% en la población sana si comenzamos a trabajar desde una dilución de 1 en 80, que es la que hoy en día está recomendada. Entonces, estos anticuerpos antinucleares, cuando están presentes, van a generar un patrón de fluorescencia que va a indicar cuáles son las probables especificidades de anticuerpos que pueden estar presentes y en el contexto clínico determinado se van a solicitar entonces los anticuerpos específicos para confirmar su presencia. Siempre hay que tener en cuenta que el patrón de fluorescencia puede estar enmascarado por otro, o sea, el paciente puede tener más de un patrón de fluorescencia presente y si uno está en mayor título, tapar, enmascarar al otro, entonces algunas especificidades pueden estar presentes, entonces en relación al contexto clínico también pueden solicitarse. El título de anticuerpos en general son más altos en las enfermedades del tejido conectivo que en la población sana, pero el título de anticuerpos antinucleares no indica actividad de la enfermedad. Un resultado de ANA negativo no descarta totalmente lupus eritematoso sistémico ni otra enfermedad del tejido conectivo. Frente a una sospecha clínica importante hay que seguir pidiendo esta determinación, cerciorarse de que se haga en este sustrato celular y asimismo un paciente, una persona sana con un título alto de anticuerpos tampoco implica que tenga una enfermedad del tejido conectivo. Por último, el Colegio Americano de Reumatología recomienda el uso de la inmunofluorescencia indirecta como método de screening inicial para ver si el paciente con sospecha clínica de enfermedad del tejido conectivo tiene anticuerpos presentes. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico se ha observado que el 35% de los pacientes solo tienen como anticuerpo el FAM positivo, con todos los anticuerpos específicos negativos. Por eso es tan importante realizar esta determinación y por eso es las reuniones mundiales para el consenso para poder hablar en forma global con los mismos nombres. Las enfermedades autoinmunes, las más frecuentes, las relacionadas con autoinmunidad tiroidea y la artritis reumatoidea, tienen frecuentemente una agregación familiar importante. Los autoanticuerpos son una expresión serológica que están frecuentemente asociadas a estas patologías. De cualquier manera, la sola presencia de estos autoanticuerpos no es indicio de que la enfermedad esté desarrollándose o se vaya a desarrollar y, por supuesto, como siempre, la clínica tiene que dar el marco para darle el valor ajustado a la presencia de estos autoanticuerpos, sus características y sus títulos. Muchas gracias. Muy buenos días. Nuestro agradecimiento en nombre de la doctora María Pino y el mío propio a la convocatoria para expresar el valor clínico de los autoanticuerpos
en las patologías autoinmunes, y en este contexto nos vamos a referir fundamentalmente ahora a el valor del factor reumatoideo, los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, los anticuerpos, los ANCA y los antifosfolípidos. Buenos días. El factor reumatoideo es un autoanticuerpo muy frecuente en la artritis reumatoidea. Reconoce antígenos localizados en el FC de la inmunoglobulina G y puede estar presente en el suero de los pacientes en distintos isotipos, IgG, IgA, IgE e IgM. El factor reumatoideo que detectamos en el laboratorio por su utilidad clínica es el factor reumatoideo en el isotipo IgM. Este autoanticuerpo puede estar presente en 48 al 60% de los pacientes con artritis reumatoidea temprana, en AR establecida en un porcentaje un poco mayor, por lo tanto hay un grupo de pacientes que positivizan el anticuerpo en la evolución, y la especificidad es limitada del 68 al 80% porque podemos detectarlo en todo este grupo de enfermedades, ya sea el tejido conectivo, como infecciosas, oncohematológicas, inflamatorias crónicas, en personas sanas, principalmente mayores de 65 años. Pero la característica de este anticuerpo en la artritis reumatoidea es que se encuentra en niveles superiores a los que observamos en el resto de las patologías nombradas, con excepción de dos enfermedades que son el síndrome de Sjögren y la crioglobulinemia mixta, enfermedades en las cuales el factor reumatoideo IgM está en niveles tan elevados y tan frecuentes como en los pacientes con artritis reumatoidea. El factor reumatoideo es un autoanticuerpo que es un marcador diagnóstico de esta patología. Su presencia se asocia al desarrollo de la enfermedad. Cuando está presente en títulos elevados, se asocia a enfermedad severa, erosiva, con posibilidades mayores de desarrollar manifestaciones extraarticulares. Es un marcador temprano, como vamos a ver después y como ya hemos dicho, puede presentarse en el suero de las personas sanas, o sea, muchos años antes del inicio del primer síntoma clínico. Los títulos de este autoanticuerpo pueden negativizarse o disminuir con el tratamiento inmunosupresor. Detectar otros isotipos de factor reumatoideo cobraría importancia en el IgA, dado que los pacientes con factor reumatoideo IgA e IgM en altos niveles solo se han asociado a artritis reumatoidea. Pero este isotipo IgA no lo detectamos en los laboratorios clínicos. Un grupo de autoanticuerpos muy importantes y que cobró mucha importancia a partir del año 2000, cuando pudo identificarse el determinante antigénico con el que reaccionan dos anticuerpos muy específicos de artritis reumatoidea, que son el antiqueratina y el antifactor perinuclear. Al identificar a la citrulina como el determinante antigénico, se generó una revolución dentro de este grupo de anticuerpos. La citrulinización es una modificación post-traslacional de una proteína, de diferentes proteínas del organismo, como la bimentina, la filagrina, el fibrinógeno, la alfa-neolasa, en la cual el aminoácido arginina, cargado positivamente, pierde un grupo amino por acción de la enzima peptidil arginina deaminasa y se transforma en citrulina de carga neutra. Este cambio en la carga favorece la antigenicidad de este aminoácido no proteico. Entonces, a partir de la identificación de esta citrulina, se han empezado a desarrollar diferentes enzimos inmunensayo para detectar la citrulina en el soporte de distintas proteínas. Entonces, dentro de este grupo
ACPA, el que detectamos en el laboratorio clínico hoy en día, son los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado, anti-CCP, y determinamos la presencia de la anticitrulina en la filagrina. Se ha visto que estos péptidos, cuando los ciclan, el determinante antigénico se ubica en un lugar preponderante de la molécula y favorece la reacción con los anticuerpos del paciente en el enzima inmunensayo. Hoy en día están vigentes tanto los equipos CCP2 como CCP3. El número depende de la marca comercial que utilice el laboratorio clínico que los determina. Los anticuerpos anti-CCP también son muy específicos para el diagnóstico de artritis reumatoidea, tienen mayor capacidad para distinguir entre una enfermedad erosiva de otra no erosiva, tienen mayor sensibilidad en las etapas tempranas, pero cabe destacar que 1/3 de los pacientes con artritis que luego desarrollan artritis reumatoidea son negativos para ambos anticuerpos en las etapas tempranas, tanto el factor reumatoideo como el CCP. Estos anticuerpos son complementarios. Los pacientes pueden tener positivo uno, el otro o ambos al mismo tiempo. Cuando las etapas tempranas tienen ambos anticuerpos positivos, el valor predictivo positivo para R temprana es del 100%. Mientras que si los pacientes tienen ambos anticuerpos negativos, el valor predictivo negativo es del 67%. Como dije y mencioné, estos autoanticuerpos ambos pueden detectarse años antes del inicio del primer síntoma clínico. En el caso de los anticuerpos anti-CCP, se ha podido demostrar que 1 año y medio antes del desarrollo de la R, un 52% de los pacientes ya tienen positivo el anticuerpo y un 25% de los pacientes 10 años antes del inicio de la patología ya tienen positivo el anticuerpo en el suero. Dentro de este grupo ACPA hay otro anticuerpo que podemos determinar hoy en día en el laboratorio clínico, que son los anticuerpos antivimentina citrulinada, los llamados antivimentina. Entonces acá voy a detectar la citrulina en otra proteína que es la vimentina. Algunos trabajos sugieren que cuando los pacientes tienen anticuerpos antivimentina positivo con anti-CCP negativo en las etapas tempranas, este grupo de pacientes tienen posibilidad de desarrollar una enfermedad más agresiva que cuando los dos anticuerpos son negativos. Por lo tanto, la presencia de este marcador se asocia al desarrollo de enfermedad erosiva. Cabe destacar que así como se pueden determinar, estos anticuerpos no forman parte de los criterios de clasificación para artritis reumatoidea del Colegio Americano de Reumatología. Cuando uno ve un paciente con una artritis reumatoidea establecida, en rigor está viendo la punta de un iceberg que tardó en formarse. Hay una primera fase de riesgo genético en estos pacientes donde la predisposición está determinada e incluso hay una importancia familiar muchas veces en los antecedentes de estos enfermos. Luego, posiblemente por algún determinante o desencadenante, hay un comienzo inmunológico dentro de una fase preclínica donde aparecen los autoanticuerpos, como los mencionaba la doctora Pino, y en fases más cercanas al inicio de la enfermedad, citoquinas proinflamatorias, y si pudiéramos hacer un estudio histológico de la membrana sinovial, detectaríamos inflamación, aunque clínicamente no está expresado. Luego aparecen los primeros elementos de la artritis inflamatoria temprana, que es cuando hoy podemos actuar para recién después establecerse plenamente la artritis reumatoidea. Pero estos autoanticuerpos, como decíamos,
pueden preceder, a veces en años, el desarrollo de esta enfermedad. En 2010, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Lucha contra el Reumatismo desarrollaron unos nuevos criterios de diagnóstico con el objetivo fundamental de establecer pautas de diagnóstico temprano para la artritis reumatoidea, y dentro de estos nuevos criterios de 2010 están no solo el factor reumatoideo, sino que se ha incorporado el anti-CCP. Por eso estos autoanticuerpos, y sobre todo cuando están los dos juntos en un paciente y a títulos significativos, además de otros elementos como el sexo femenino, la edad de comienzo, la duración de la enfermedad antes de iniciar el tratamiento correspondiente, un número importante de articulaciones afectadas e inflamadas al diagnóstico, el nivel de actividad, el estado funcional, el tabaquismo, que puede ser un desencadenante de la enfermedad, sobre todo en los casos de presencia de anti-CCP, el bajo nivel socioeconómico y la alteración estructural temprana. Como decíamos, estos autoanticuerpos, y sobre todo cuando están los dos en el mismo paciente y a títulos significativos, son elementos de mal pronóstico, y uno debería ser muy intensivo en el approach terapéutico de estos pacientes a fin de evitar el daño estructural y la repercusión funcional de la enfermedad sobre los mismos. Otro grupo de autoanticuerpos son los llamados ANCA. En este caso, los anticuerpos presentes en el suero de los pacientes reconocen diferentes proteínas localizados en los gránulos azurófilos del citoplasma de los neutrófilos. Estos anticuerpos se detectan como método de screening en la inmunofluorescencia indirecta, y en este caso son dos los patrones de fluorescencia más importantes, el ANCA-C y el ANCA-P. Este grupo de autoanticuerpos cobra relevancia en un grupo de vasculitis llamadas vasculitis asociadas a ANCA. En estas enfermedades, los antígenos relevantes desde un punto de vista clínico son las enzimas proteinasa 3 y mieloperoxidasa. Por lo tanto, hoy en día también contamos con la herramienta de poder confirmar por enzima inmunensayo la imagen de fluorescencia que obtenemos por IFI. Podemos detectar los anticuerpos anti-PR3 por enzima inmunensayo y los anti-MPO. El anti-PR3 se asocia a la imagen C de fluorescencia, como vemos a la izquierda de la imagen, donde el citoplasma de los neutrófilos se observa una imagen moteada fina, y a la derecha podemos observar la imagen P, donde florece la periferia del neutrófilo y ya no vemos entonces el citoplasma. Imagen C e imagen P. Entonces, estos anticuerpos ANCA-C por IFI positivos, PR3 confirmados por ELISA, se observan principalmente en la granulomatosis con poliangeitis en más del 80% de los pacientes y el ANCA-P-MPO positivo en alrededor del 15%, mientras que este ANCA-P-MPO positivo es más frecuente de observar en los pacientes con poliangeitis microscópica que el ANCA-C-PR3 positivo. En el caso de la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, el anticuerpo que más vemos en alrededor del 50% de los pacientes es el ANCA-P-MPO positivo. El ANCA-C-PR3 positivo, como dije entonces, se asocia con diferente sensibilidad a la ex granulomatosis de Wegener, hoy llamada granulomatosis con poliangeitis, y depende si la enfermedad es generalizada, si es limitada o si el paciente está activo o en remisión, los porcentajes de presencia van a ser distintos. Ahora, si ambos métodos inmunológicos son positivos, o sea, la IFI y el ELISA, la especificidad de estos anticuerpos para el diagnóstico de esta patología es de alrededor del 98%.
Mientras que cuando el ANCA-P es positivo y se confirma el MPO por ELISA, se asocian alrededor del 60 al 80% de los pacientes con poliangeitis microscópica. En este caso también, si ambos métodos son positivos, la especificidad es de alrededor del 98%. Siempre entonces estos anticuerpos detectados en este contexto clínico, porque los ANCA también se han visto en otras patologías como vasculitis asociada a crioglobulinas, colitis ulcerosa, lepra, tuberculosis, síndrome asociado a cocaína, endocarditis infecciosa. Nuevamente, estos autoanticuerpos nos ayudan muchas veces en el diagnóstico. Algunos casos son criterios diagnósticos, han sido incluidos como criterios diagnósticos, como veíamos en el factor reumatoide anti-CCP, pero siempre hay que ponerlos en el marco del paciente y explorar toda la clínica del mismo, porque, como decía la doctora, hay anticuerpos antinucleares, hay ANCA, que en un porcentaje de los pacientes con endocarditis infecciosa pueden estar presentes. Entonces, excluir otras enfermedades infecciosas, en este caso, es mandatorio. Mucho se ha discutido sobre el valor de los ANCA en el monitoreo del paciente ya diagnosticado y para ver si su valor, sus títulos, su positividad y negativización tienen importancia en monitorear y tratar o modificar el tratamiento en estos pacientes. En este estudio se ve que el título de anticuerpos ANCA en pacientes con vasculitis tiene valor especialmente cuando el compromiso es renal y no tanto cuando involucra otros órganos. Entonces, un aumento de títulos de ANCA nos tiene que servir, sobre todo en pacientes con glomerulonefritis, a estar atentos por si debemos de actuar más intensivamente en el tratamiento de estos pacientes. Interesantemente, se ha propuesto, sobre todo en el último Congreso de la Liga Europea de Lucha contra el Reumatismo, ver si hoy en día tenemos que seguir hablando de las enfermedades como hoy las conocemos, como la granulomatosis con poliangeitis, o si debemos de hablar más de enfermedad asociada a un marcador específico, como es la proteinasa 3 o la mieloperoxidasa. ¿Por qué? Porque estos autoanticuerpos tienen relación muy directa con elementos genéticos y clínicos que hacen que por sí tengan valor y entonces nos darían para el futuro la posibilidad, quizá, más que hablar de granulomatosis con poliangeitis, poliangeitis microscópica, etcétera, hablar de enfermedad asociada a proteinasa 3 o a mieloperoxidasa. Dentro de los ANCA, dijimos entonces que son muchos los antígenos que pueden estar presentes en los gránulos azurófilos de los neutrófilos. Entonces, si los anticuerpos de los pacientes reconocen otras enzimas como la catepsina G, la lisozima, elastasa, lactoferrina, ubicadas también en los gránulos azurófilos de los neutrófilos, van a generar una tinción P en la inmunofluorescencia indirecta. Pero en este caso, el MPO por ELISA va a ser negativo. Entonces, hay un grupo de autoanticuerpos denominados específicos de neutrófilos, no ANCA, o sea, no asociado a vasculitis por ANCA.
Estos autoanticuerpos ANCA-P por IFI, MPO negativos, son importantes en distintas enfermedades, como vemos acá en la colitis ulcerosa, son frecuentes, están alrededor del 60 a 75% de los pacientes. Es el marcador que se utiliza para esta patología y sirve para diferenciarlo de otra enfermedad inflamatoria intestinal como la enfermedad de Crohn, en la cual el ANCA-P está en mucha menor frecuencia, aunque también hay que destacar que para la enfermedad de Crohn contamos con la detección de los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, ASCA, tanto en el isotipo A como en el isotipo G. Otro grupo importante de autoanticuerpos que detectamos rutinariamente en el área de reumatología son los anticuerpos antifosfolípidos. En este caso, los anticuerpos pueden reconocer diferentes antígenos, tanto en los fosfolípidos aniónicos como en los fosfolípidos neutros, en los fosfolípidos anfipáticos, en proteínas fijadoras de fosfolípidos, como la beta-2-glicoproteína 1 o la protrombina. Estos anticuerpos antifosfolípidos también pueden detectarse, son muy inespecíficos en muchas patologías, tanto reumáticas como oncohematológicas, como infecciosas, sífilis, lepra, hepatitis, HIV, Epstein-Barr. En personas sanas pueden tener anticuerpos positivos durante años antes de desarrollar la enfermedad clínica. Dentro de las enfermedades reumáticas en la que se detectaron estos anticuerpos, en la enfermedad en la cual primariamente se detectaron, es en el lupus eritematoso sistémico. En esta patología, estos autoanticuerpos están presentes entre el 12 al 35% de los pacientes, y de este grupo de pacientes con anticuerpos positivos, entre el 50 y el 70% desarrolla SAF, síndrome antifosfolipídico, en el curso de la evolución alrededor de los 20 años. Entonces, como este grupo de anticuerpos es un grupo de anticuerpos muy heterogéneo, para el síndrome antifosfolípido se han realizado 2 consensos internacionales para poder establecer cuáles son los anticuerpos que forman parte de los criterios de laboratorio para el diagnóstico de esta patología. Estos criterios, modificados en el año 2005, incluyen 3 grupos. Los anticuerpos anticardiolipina en el isotipo IgG e IgM tienen que estar presentes en valores moderados a altos, mayores a 40 unidades G o 40 unidades I o 40 unidades M de fosfolípidos, separadas las 2 determinaciones por al menos 3 meses. Por lo tanto, se realiza la primera determinación y hay que esperar un intervalo de tiempo no inferior a los 3 meses o 12 semanas, porque estos anticuerpos, como vimos recién, son muy frecuentes en muchas infecciones. Por lo tanto, este lapso de tiempo es el que se considera mínimo para que se pueda resolver la infección y la positividad de los anticuerpos, si están asociados a esta patología, la puedan negativizar los pacientes. Este intervalo de tiempo es mínimo de 12 semanas, 3 meses, pero puede postergarse a 6 meses, 8 meses o 1 año, y si la segunda determinación, la persistencia de los anticuerpos, está dentro de las características del síndrome, habla más de anticuerpos asociados a enfermedad autoinmune que anticuerpos asociados a otras patologías. El anticoagulante lúpico, como vamos a ver después, también tiene que ser confirmado en una segunda determinación, separado por este lapso mínimo de 12 semanas. Y en el 2005 se incorporaron a los criterios los anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína 1, tanto en el isotipo G como en el M, y tienen que estar presentes en títulos moderados a altos, más allá del percentilo 99 de la población normal. Estos anticuerpos también tienen que ser confirmados en una segunda determinación separada por un intervalo de tiempo mínimo de 12 semanas. El anticoagulante lúpico es la actividad anticoagulante que se mide funcionalmente
en las pruebas de coagulación y que muestra la capacidad que tiene algunos anticuerpos antifosfolípidos de interferir en los pasos de la cascada de coagulación, que son fosfolípidos dependientes, inhibiendo y prolongando los tiempos normales de coagulación. Entonces es la actividad que observamos en las pruebas de hemostasias, en dos pruebas principales que son el APTT y el test de veneno de Russell. Esta actividad anticoagulante lúpica requiere de la presencia de los cofactores plasmáticos protrombina y beta-2 glicoproteína 1. Hoy se ha demostrado que los anticuerpos dirigidos a estas dos proteínas fijadoras de fosfolípidos son responsables de prolongar los tiempos de coagulación porque inhiben los pasos dependientes de fosfolípidos. Pero por estas pruebas funcionales de hemostasia uno no puede identificar si los anticuerpos presentes se dirigen a un cofactor o al otro o a ambos. Para eso hay que realizar los test de ensayo en fase sólida. La presencia de la actividad anticoagulante lúpico es un factor de riesgo más importante para el desarrollo tanto de trombosis venosa como arterial que los anticuerpos